especie, ciencia para todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Depende de la Especie, podcast de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dedicado a la divulgación de la investigación en ciencias biológicas. Soy Brenda Díaz y en esta ocasión estaremos platicando sobre un tema que de seguro han escuchado en muchos lados debido a que es de extrema importancia para todos nosotros y es el calentamiento global. Para hablar sobre esto tenemos como invitada a la doctora Ángela Nava Bolaños de la Universidad de Kansas. Ángela, ¿cómo estás? Gracias por estar Hola, aquí. ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que me hayas invitado a este espacio para compartir un poco del trabajo que he realizado. Y me encanta el nombre del podcast, Depende de la Especie. Es muy original. Está buenísimo. Pues ni tan original, es una frase que todos los biólogos decimos todo el tiempo. Pero está muy bueno, justo por eso. Pues muchísimas gracias. Les voy a platicar que Ángela es bióloga, estudió la carrera de biología y realizó estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Ecología de la UNAM. Ella se ha dedicado a estudiar distintos aspectos ecológicos y evolutivos de insectos. Particularmente ha trabajado en varias ocasiones con libélulas. Cuéntanos, Ángela, ¿por qué fue que decidiste estudiar biología y ya particularmente cómo fue que te interesaron las libélulas, que de hecho ya casi no se ven en las ciudades, ¿no? Sí, pues es una pregunta muy interesante porque cuando yo entré a la carrera, me gustó casi todo lo de la carrera. Entré yo primero, en el primer semestre teníamos la clase de filosofía e historia de la biología y la clase de procariontes con Valeria Sousa me tocó. Y las dos me parecían así fascinantes, ¿no? Porque entrabas a una clase y era el mundo de las bacterias y todas las cosas maravillosas que hacen, los ambientes extremos, termófilas, la temperatura, etcétera. Y después salías de ahí y entrabas a la clase de filosofía e historia de la biología, que era completamente filosófico y te trasladaba así en el tiempo a la historia de cómo se generaron los conceptos y a mí me encantó la carrera totalmente, creo que ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida y todas las materias son universos completamente diferentes, ¿no? O sea, entras a plantas y la diversidad, las formas son tan diferentes a animales y no sé, todas las materias tenían su cosa fantástica, entonces a lo largo de la carrera yo salté así, en paleo me encantaban los dinosaurios y me metí después al Museo de Geología como voluntaria y a dar guías y a trabajar con los fósiles. Y después, lo que más me gustaba era la parte de neuro, como explicar la conducta desde las bases biológicas. Y al final de la carrera, bueno, en los últimos semestres eliges un taller. Entonces yo elegí uno que se llamaba neurobiología celular y me metí a hacer una tesis con un fármaco antiepiléptico. Pero después, al final de la carrera, tomé la materia de evolución y esa materia sí fue mi materia favorita porque de verdad sentí que eso que dice de Dobzhansky, nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. Entonces, en esa materia me hizo mucho sentido un montón de cosas que vas viendo a lo largo de la carrera y que en la clase de evolución toman sentido, se ensamblan y puedes tener como explicaciones desde un punto de vista más completo y me fascinó la evolución. Entonces, a partir de ahí dije, no, yo me quiero dedicar a hacer cosas de ecología evolutiva y fui al Instituto de Ecología a ver qué hacían los investigadores. Me llamó mucho la atención lo que hacía el doctor Alex Córdoba Aguilar con los insectos y empecé a trabajar ahí un proyecto con evolución genital de los odonatos y ya a partir de ahí fue que me seguí con la línea de ecología evolutiva y de los odonatos, aunque ahorita pues ya estoy más enfocada hacia los polinizadores. Ay, qué bonito. La verdad es que sí, la evolución es increíble. Sí, es una materia fascinante. De hecho, después lo que hice fue dar clase de evolución porque justo era mi materia favorita, entonces era un poco un reto dar la clase, pero también una satisfacción porque quería regresarle un poquito eso a la universidad de lo que me había dado.
Qué padre, yo no he podido dar evolución, pero espero pronto. Espero que Ojalá se que me sí. haga. Oye, Ángela, ahorita tú estás realizando una estancia postdoctoral en la Universidad de Kansas. Ujú. Cuéntanos un poquito qué es esto del postdoctorado, cómo fue que decidiste hacer un postdoctorado. Hay mucha gente que ya termina la licenciatura, ya no quieren saber nada de la escuela y tú estás haciendo ya un postdoctorado. Y además, ¿de qué se trata tu proyecto en esta estancia? Ok. Bueno, cuando yo entré al doctorado, uno de mis objetivos era tratar de capacitarme de aprender diferentes metodologías que te pudiera ayudar a responder diferentes tipos de preguntas. Entonces, traté de combinar dos o que vincularan cuestiones genéticas con cuestiones de nicho ecológico para ver la probabilidad de hibridación de los organismos como consecuencia del cambio climático. Yo creo que más adelante vamos a platicar un poquito de eso, pero a lo que voy es que mi objetivo, bueno, uno de los objetivos de mi doctorado académicamente era aprender nuevas técnicas y una de estas nuevas técnicas fue el modelado de nicho ecológico, que de hecho fue gracias a lo que nos conocimos. Sí, en ese Hace curso. algunos años en un curso de modelado de nicho ecológico en Jalapa. Y pues cuando terminé el doctorado, quise profundizar en este campo del modelado de nicho ecológico. Entonces, para ello, me vine a hacer un postdoctorado acá con el doctor Jorge Soberón, que ha sido pues uno de los fundadores en el campo, que es un personaje pues, sumamente inteligente y que ha desarrollado cosas fascinantes dentro de esto del modelado desde el punto de vista teórico y matemático. Y también quería hacerlo ya un poco más aplicado, como tratando de responder preguntas que tuvieran mayor aplicación en un sistema en el cual pudiéramos aplicarlo como para predecir cosas, digamos, más aplicadas de conservación, de servicios ecosistémicos, etcétera. Entonces, para eso propuse un proyecto con polinizadores y seguridad alimentaria, y afortunadamente el doctor Soberón me aceptó, y pues acá estoy, ya estoy casi terminando la estancia, y tenemos resultados bonitos. Ha sido, a pesar del COVID, ha sido una estancia satisfactoria, porque tenemos resultados interesantes sobre los polinizadores y sus patrones de biodiversidad. Ay, qué padre. Oye, dijiste que estabas enfocando tu proyecto en seguridad alimentaria. ¿Qué es eso de seguridad alimentaria? Bueno, ahora estoy trabajando con los polinizadores, y los polinizadores pues son estos organismos que nos brindan el servicio ecosistémico de la polinización. La polinización es el transporte de polen de una planta a otra, y esto se puede dar de múltiples formas, de hecho a través del viento, y no se necesitan necesariamente de los polinizadores, pero gran cantidad de plantas sí necesitan de los organismos polinizadores. Por ejemplo, el maíz no necesita de los polinizadores para poder reproducirse, pero casi la mayoría de las plantas necesitan en algún grado de los organismos polinizadores. Entonces se calcula que alrededor del 85% de los cultivos de los cuales nos alimentamos sí requieren en algún grado de la polinización. Entonces, para ello, pues es fundamental que continúe este servicio ecosistémico de la polinización para asegurar el alimento para las generaciones futuras, pero a pesar de ello, hay un declive generalizado de los polinizadores. Entonces, es importante poner atención y acentuar este tipo de estudios, porque pues los polinizadores, los insectos en particular, han recibido poca atención y nos brindan importantes servicios ecosistémicos. Necesitamos de ellos, y pues no sé, muchas veces la investigación se va por los animales más bonitos o que nos parecen más familiares, que no son más cercanos, como los mamíferos, que son Las impresionantes. lagartijas. Nadie pela las Sí. lagartijas más que yo, digamos. Exactamente, pero hay organismos que no reciben esa atención y que sin embargo son fundamentales para
las redes ecosistémicas, para los servicios de los cuales también nos beneficiamos, como la polinización, y pues que tenemos que ponerles atención y tenemos que estudiarlos. Yo lo veo también como una área de oportunidad para los futuros biólogos. Necesitamos ahí que haya más gente interesada y más gente estudiando. Es un campo, no vamos a decir nuevo, porque sí hay mucha gente que ha trabajado los polinizadores, por ejemplo, desde el punto de vista taxonómico, pero si lo hacemos comparativamente con la cantidad de gente que ha estado estudiando mamíferos, pues hay ahí un hueco muy grande. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y está muy, muy interesante lo que estás realizando, la verdad. Entonces, nos mencionabas que dentro de lo que has estado estudiando, quieres conocer o has analizado ya en otros proyectos el efecto del cambio climático en las especies. Quisiera preguntarte si cambio climático y calentamiento global son lo mismo, porque uno escucha que cambio climático y que calentamiento global, entonces no sabemos si realmente se refieren a lo mismo o si son procesos distintos. Sí, tienes mucha razón. Estos términos se utilizan casi indistintamente, pero no son lo mismo, son cosas diferentes, se refieren a procesos diferentes. El calentamiento global se refiere al aumento de temperatura en el planeta, que en su mayoría el aumento de temperatura actual es debido a la actividad humana y a la producción de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano y otros gases de efecto invernadero. Y en contraparte, el cambio climático se refiere al cambio más generalizado del sistema Tierra y que es debido en parte al calentamiento global, pero también a otros procesos que tienen el planeta, como por ejemplo los movimientos del planeta, a factores como la actividad volcánica, entre otros, ¿no? Aunque el cambio climático actual definitivamente se debe en su mayoría al calentamiento global. La Tierra es un sistema que ha sufrido o ha tenido otros cambios climáticos en su historia, desde que se originó el planeta hasta la actualidad, pero a diferencia de esos cambios climáticos que han ocurrido en periodos muy largos de tiempo, el cambio climático actual está ocurriendo de una manera muy acelerada. Y entonces por eso es un proceso que requiere mucha atención, porque a diferencia de otros cambios climáticos, las especies han tenido chance de responder evolutivamente a estos cambios en otras circunstancias porque son bajo periodos muy largos de tiempo, pero a diferencia de esos largos periodos de tiempo, el cambio climático actual es muy acelerado, ha ocurrido prácticamente en décadas y las especies pues no tienen chance de evolucionar tan rápido para responder o adaptarse a estas presiones de selección tan fuertes que son las actuales, ¿no? Ok, entonces cuando uno habla de cambio climático, también puede referirse a algún enfriamiento, por ejemplo, las glaciaciones que ocurrieron en el Pleistoceno, ¿sería también cambio climático? Sí, exactamente, sería también cambio climático, aunque, bueno, este tipo de situaciones, creo yo, de definir las cosas y los términos son muy importantes en la ciencia porque nos permiten avanzar, ¿no? Cuando tú defines algo, lo encajonas, lo puedes estudiar y puedes avanzar a otras cosas. Pero siento que en este tipo de cosas, el cambio climático y el calentamiento global son de uso tan común y se usan tan indistintamente que creo yo que ya no es tan necesaria hacer la diferencia en el sentido coloquial porque sirven de igual manera si haces referencia a que te refieres al cambio climático actual, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, siento que pasa, por ejemplo, me da la impresión como con el término de medio ambiente, que está mal utilizado, ¿no? Y parece que su origen fue pues, de una mala traducción por allá de alguna reunión en Suecia. Y pues es un pleonasmo el decir medio ambiente, pero
en realidad el lenguaje pues es algo que está también evolucionando todo el tiempo, que se está modificando, y en ese sentido ganó el uso popular de medio ambiente al uso científico, ¿no? Todavía hay gente que dice, no se tiene que usar así, pero ahora pues ya hasta hay Secretaría de Medio Ambiente, y es algo que nos ha rebasado completamente, ¿no? Sí, tienes razón, pero bueno, es importante saber que son cosas diferentes, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Oye, y entonces nos mencionabas que este calentamiento global que estamos viendo actualmente, además de otras causas, por decirlo, naturales de la Tierra, se debe a algunos gases de efecto invernadero. Entonces, ¿nos podrías contar cuáles son particularmente las causas de este calentamiento global? ¿Qué es lo que causa que estén estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, por ejemplo? Sí, desafortunadamente la presencia de estos gases se ha acentuado desde la era industrial hasta la actualidad y se deben en su mayoría a la actividad antropogénica, es decir, a la actividad de los humanos. Creo que en la historia del planeta no había existido otro momento en el cual una sola especie generara cambios de esta magnitud como ahora lo está haciendo el humano. Es el estilo de vida del humano el que está produciendo estos gases de efecto invernadero, principalmente con el uso de combustibles fósiles, que ha llevado el incremento de la temperatura del planeta. Pues el gas principal, creo yo, es el dióxido de carbono que producimos al estar utilizando, por ejemplo, nuestros autos, pero también es importante la producción de metano, que es en su gran mayoría debido al uso agroindustrial de la producción ganadera, ¿no? Y pues hay otra serie ahí de gases de efecto invernadero que estamos produciendo constantemente y que es importante que hagamos la reflexión para tomar medidas y para bajar esa presión de producción. Y, por ejemplo, como tú lo has mencionado, todo este cambio climático que está ocurriendo ha sido muy acelerado, ¿no? A diferencia de cambios que han ocurrido en el pasado. ¿Se sabe ya cuáles son los efectos del calentamiento global? Sí, hay varios ejemplos que además nos están afectando directamente, ¿no? Dentro de los efectos que podemos mencionar, pues está este cambio en la temperatura global, que a su vez va de la mano con consecuencias térmicas para el planeta, ¿no? Como por ejemplo un aumento en el nivel del mar que es debido a el deshielo de los glaciares y que trae consigo toda esta serie de cambios y de fenómenos en el sistema Tierra, trae consigo un montón de consecuencias climáticas para nosotros, ¿no? Por ejemplo, que haya huracanes más fuertes, que haya sequías más intensas, que haya nevadas también más intensas, periodos de lluvia más fuertes en menores periodos de tiempo, por ejemplo. Son algunas de las consecuencias del cambio climático que además son, pues siento que para las nuevas generaciones ya casi noticias de todos los años, ¿no? Todos los años tenemos la noticia de que se registró la temperatura más alta o se registró la sequía más prolongada o se registró el mayor número de huracanes y que además para países como México pues tenemos que poner más atención porque, por ejemplo, algo que se ha pronosticado o que se ha proyectado hacia el futuro es que va a haber un aumento de áreas áridas en las zonas subtropicales, ¿no? Entonces, México es un país que se encuentra en estas dos zonas de convergencia que son la neártica y la neotropical,
Y esas dos zonas van a tener importantes cambios en la temperatura, en las precipitaciones. Es un país que también suele tener huracanes, entonces ahora tenemos huracanes más intensos, más fuertes, con mayor frecuencia. Es un país muy interesante por su riqueza, su biodiversidad, su cultura, pero también esto va de la mano con alta riqueza, alta biodiversidad, altos endemismos, y todos estos, por ejemplo, las especies endémicas que se encuentran en áreas muy particulares, pues van a ser particularmente sensibles también a los cambios de temperatura y a estos cambios que está viviendo el planeta, y se pueden ver muy afectadas, ¿no? Qué fuerte. Y sí, recordaba un poco de un evento que ocurrió hace millones de años, que se conoce como la gran oxidación, ¿no? En donde comenzó el proceso de la fotosíntesis, se comienza a liberar oxígeno y entonces comienza a cambiar la atmósfera, porque ahora hay mucho oxígeno y los organismos no estaban adaptados al oxígeno, y ocurren extinciones, ¿no? O sí, extinciones. Pero lo que mencionas es totalmente cierto. En ese entonces, pues eran muchas especies las que estaban generando ese cambio en la atmósfera, y fue en millones de años. Ahora somos solo una, y estamos haciéndolo en décadas. Sí es importante Sí, es recapacitarlo. impresionante. Sí, y cómo estamos afectando a otros organismos, ¿no? Es lo que más o menos venías mencionando en los ejemplos. Y en este sentido, se tiene ubicados a grupos de organismos que sean más susceptibles al calentamiento global. Sí, sí se tiene ubicados a algunos grupos de organismos que pueden ser sensibles, por ejemplo, los organismos que se encuentran en los arrecifes, pero a mí me gustaría aquí resaltar la importancia de organismos que también son sensibles, como son los organismos ectotérmicos, como los insectos. Los organismos ectotérmicos son organismos que no son capaces de regular su temperatura y por lo tanto son particularmente vulnerables al cambio climático. Dentro de los organismos ectotérmicos se han registrado que hay cambios en su distribución. Esto quiere decir, por ejemplo, para las libélulas, que es un ejemplo que tengo bien conocido, libélulas que antes se encontraban en el sur de Europa, desde hace algunos años para acá ya se han venido encontrando en el centro de Europa, ¿no? Y las que se tenían monitoreadas, que estaban en el centro, ahora ya se encuentran completamente en la parte norte del continente. Entonces, estos cambios en las áreas de distribución se ha registrado para un montón de organismos ectotérmicos, bueno, para un montón de organismos, pero es particularmente acentuado en organismos como los ectotérmicos que están desplazándose, y esto es interesante, pero además es muy lógico, es muy intuitivo, porque son organismos que están siguiendo las condiciones ecológicas que les son favorables, ¿no? Entonces, si ahora el norte del planeta tiene las condiciones favorables para que ellos se encuentren allá, pues se van a desplazar hacia esas zonas del planeta. Pero eso trae consigo otra serie de consecuencias, porque pues ahora se encuentran en áreas donde antes no se encontraban, entonces son organismos invasores en esas nuevas áreas que van a tener nuevas interacciones ecológicas con los organismos que ya se encontraban ahí. Y esas nuevas interacciones ecológicas van desde todo, ¿no? Desde la depredación, el mutualismo, etcétera, pero también pueden incluir nuevas interacciones sexuales con especies con las que se encontraban relacionadas, especies cercanas, especies con las que estaban relacionadas, digamos, genéticamente o familiarmente. Y estas nuevas interacciones ecológicas las puede llevar a las especies a hibridar entre ellas, que de hecho es un caso que ha sido documentado, que está ocurriendo con el oso polar, por ejemplo, y el oso grizzly. Ahora, con el deshielo de los polos, el oso grizzly
es accesible a áreas donde antes solamente se encontraba el oso polar. Y pues lo que ocurre cuando se encuentran es que están teniendo híbridos, como es el oso grizzly o el oso grolar, que es el híbrido entre el oso polar y el oso grizzly. Entonces, esto es muy interesante porque de hecho este tipo de hibridaciones ya se había registrado para los osos en otros periodos de tiempo, ¿no? Hace muchos años, y ahora está habiendo de nuevo este intercambio genético entre los osos. Ahora, algo importante de mencionar aquí es que la hibridación no necesariamente es un fenómeno negativo. Quizá para nosotros el caso más conocido de hibridación es el de el burro y el caballo, que dan a la mula. Y la mula es un organismo que no es fértil, ¿no? Es un híbrido que no es fértil. Y es un caso, pues, digamos, un poco aislado entre los mamíferos, pero la hibridación es un fenómeno bastante común en la naturaleza, que se puede rastrear en la historia evolutiva de grandes grupos de organismos. Es muy común en las plantas, es muy común, está documentado, por ejemplo, para peces, un grupo de peces, los cíclidos, cómo la hibridación impulsó la diversificación en diferentes lugares del mundo. Pues la hibridación puede llegar a procesos de especiación, pero sí es particularmente delicado para organismos o para poblaciones que se encuentran muy reducidas, como es el caso del oso polar, porque estos fenómenos de hibridación las pueden llevar también a la extinción, ¿no? O sea, por un lado, puede llevar a la inclusión de nuevas variación genética, pero por otro lado también, si son especies que se encuentran ya en alguna categoría de riesgo y que además tienen poblaciones muy pequeñas, pues las puede llevar a la extinción. Como se especula que pasó con nuestro pariente el neandertal. Sí, exacto. Ay, qué interesante y qué triste a la vez, ¿no? Pero sí había escuchado, y de hecho te iba a preguntar, porque sí había escuchado de ese caso, te iba a preguntar qué sabías al respecto, y mira, ya lo contaste tú. Pero ¿se sabe si las crías de esta, o sea, si estos híbridos sí son fértiles, sí se pueden reproducir? En el caso del oso polar y del oso grizzly. Sí. Ajá, ok. No, bueno, hasta donde yo me quedé no se sabía porque tampoco se han documentado demasiados casos, ¿no? O sea, lo que se han encontrado algunos casos de estos osos y ya después se hizo la investigación y se encontró que eran híbridos, pero hasta donde yo me quedé todavía no había evidencia de que hubiera intercambio genético entre los híbridos y alguna de las especies parentales. No lo sé, no sé si ya haya más información en ese campo. Seguramente habrá pues, nueva información porque el caso de los osos es sumamente interesante y hay un gran equipo de investigación ahí detrás de ellos. Pero, por ejemplo, lo que sí se sabe es que el híbrido tiene la capacidad de nado del oso grizzly, pero el apetito del oso polar. Entonces, no le va muy bien en la naturaleza, ¿no? Competitivamente, ecológicamente, pues está en desventaja con el polar, que sí tiene una buena capacidad de nado. Y pues sí, es una de las desventajas de los híbridos, ¿no? Que pueden tener ese tipo de desventajas ecológicas. Pero está súper interesante porque he visto muchos artículos hoy en día que hablan de cómo algunas especies que hoy observamos son el producto precisamente de la hibridación, ¿no? Hace miles o millones de años. Entonces está bien padre estarlo observando nosotros ahorita. O sea, está fea la causa, sí, pero está interesante. Sí, súper interesante. Ver qué es lo que va a pasar. Oye, y en cuanto a tus polinizadores que estás estudiando, digo, si nos puedes contar, si no, pues no. ¿Qué es lo que has encontrado respecto a los efectos del calentamiento global?
en Con, polinizadores? con los polinizadores todavía no he hecho los análisis de cambio climático, apenas Ah, ok. estamos haciendo los análisis de los patrones de biodiversidad bajo las condiciones actuales del clima y todavía no hacemos las proyecciones con escenarios de cambio climático, pero sí te puedo decir que es muy interesante porque lo que hemos visto, por ejemplo, para México, es que los patrones de diversidad son muy diferentes dependiendo de los grupos. Por ejemplo, para las abejas se encuentran regiones de alta riqueza en la parte norte del país, lo cual es muy contrastante porque usualmente los patrones de riqueza se encuentran en el sur, ¿no? Hay esta teoría de la tendencia latitudinal de la riqueza y como son zonas tropicales, es hacia allá, hacia donde se encuentra la mayor riqueza. Y esto se cumple para los colibríes, para los murciélagos, para los esfíngidos, pero para las abejas, que de hecho son los polinizadores dominantes en cuanto al número de especies, están en el norte del país. Entonces, ese es uno de los resultados interesantes, que hay patrones diferentes dependiendo de los grupos y eso nos lleva a pensar también que requiere de políticas públicas diferentes, ¿no? Algo que nos puede servir para conservar a los murciélagos polinizadores no necesariamente va a estar protegiendo a las abejas y viceversa. Wow, qué interesante. Por cierto, el primer episodio de Depende de la especie fue sobre polinizadores. ¿En Aquí se serio? los Lo voy vamos a a buscar. poner, sí. Aquí se los vamos a poner para que lo busquen y sepan más sobre polinizadores. Sí, yo misma voy a ser la primera que va a estar ahí Muy bien. picándole. Oye, ¡Qué Ángela. padrísimo! Y por ejemplo, o sea, tú estás dedicando en este momento tu postdoc para poder investigar precisamente cómo está afectando el cambio climático a los polinizadores, o lo has trabajado con otras especies, así como hay muchos otros investigadores e investigadoras haciéndolo. Pero uno, simple mortal, ¿qué podemos hacer para, para poder mitigar el, el calentamiento global? ¿Qué es lo que podemos hacer para apoyar en algo, si es que se puede todavía hacer algo? Yo creo que sí se puede y creo que todos podemos hacerlo desde nuestras trincheras. Siento que las actividades preponderantes tienen que venir definitivamente del gobierno, tienen que generarse políticas públicas nuevas que nos aseguren el derecho humano a un ambiente sano, pero creo que nosotros estamos obligados a tener mayor participación política desde los gobiernos locales y a todos los niveles para poder hacer ese tipo de señalamientos y de exigencias y de solicitar que se ponga atención en esto porque es importante y es necesario y nos atañe a todos, por un lado. Pero también en el quehacer del día a día y en las acciones individuales hay mucho que podemos hacer, hay muchísimo que podemos hacer. Esta investigadora que me parece que es economista, Elinor Ostrom, que murió hace algunos años, pero ganó, de hecho, el Premio Nobel de Economía, y ella hablaba de los bienes comunes y de las acciones que podemos hacer cada uno de nosotros, y es una investigadora muy interesante porque documentó cómo este tipo de acciones individuales sí tienen consecuencias colectivas. Muchas veces uno piensa que no importa lo que yo haga porque nada más soy yo y que importa que yo lo haga si nada más lo voy a estar haciendo yo, pero si cambiamos esa mentalidad y muchos nos ponemos a hacer ese tipo de acciones pequeñas, en suma, sí van a tener peso y sí van a tener consecuencias para el ambiente. Entonces, creo yo que algo que podemos hacer como un primer paso es ser un poco más conscientes de nuestra huella ecológica. Hay diferentes sitios en internet, por ejemplo, donde puedes calcular tu huella ecológica con las cosas que haces en el día al día, si utilizas coche, cuánta agua gastas, qué es lo que consumes. Y
al ser más consciente del impacto de tu huella ecológica y de qué es lo que está incrementando tu huella ecológica, puedes realizar más acciones para ayudar al planeta y para ayudar al ambiente. Entonces, pues dentro de las acciones que se pueden hacer, que podemos hacer cada uno de nosotros, es, bueno, yo diría, usar menos el coche o no usarlo si es que se puede, reducir el consumo de carne. El consumo de carne es impresionante porque sí genera una huella ecológica importante y me parece que también es interesante pensar, por ejemplo, porque yo he escuchado que muchas veces se dice, bueno, en realidad los países responsables del cambio climático casi que son Estados Unidos y China, porque son los que producen mayores gases de efecto invernadero. Y además parece que son los países menos interesados en tomar medidas y tomar acciones concretas, ¿no? Pero es cierto, pero también es cierto que México está siguiendo el modelo económico de Estados Unidos, entonces no vale la pena señalar al otro si nosotros no hacemos también cambios y no tomamos medidas y cartas en el asunto, ¿no? Pero a lo que iba es a una reflexión interesante y es que a pesar de que la población de Estados Unidos es muchísimo menor que, por ejemplo, la población en la India, el efecto que tiene Estados Unidos en el cambio climático es muchísimo mayor al que tiene la India, ¿no? Pero el estilo de vida es muy diferente, entonces necesitamos modificar nuestro estilo de vida, necesitamos ser más conscientes de lo que estamos haciendo y cambiar nuestros patrones de uso, nuestros patrones de consumo, y uno de ellos es en la carne. Si le bajamos un poquito a la carne, va a tener importantes consecuencias. Sí, yo creo que eso es súper interesante porque pues uno piensa que con usar su bolsa de tela es suficiente y pues hay muchas más cosas, digo, eso es importante, síganlo haciendo, pero hay muchas más cosas que podemos hacer y que no nos damos cuenta y con estas pruebas de la huella ecológica, pues podemos darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, que podemos todavía mejorar, ¿no? Y definitivamente todos podemos hacer algo para cambiar esto, aunque sea una cuestión individual, pero seguro si le platicas a otro tus costumbres ecológicas, ambientalmente amigables, a lo mejor le interesan y lo sigue haciendo. Entonces, yo pienso que es muy, muy importante lo que cada uno haga, ¿no? Sí, totalmente estoy de acuerdo. Ay, Ángela, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por compartirnos un poco de todo esto, este trabajo maravilloso que haces. Recuerdo que tenías una página de divulgación, ¿todavía la tienes o ya no? Sí, tengo una página de divulgación, se llama La Ruta del Bichólogo, y está todavía por ahí en Facebook. Y estoy por empezar una nueva que es para polinizadores, se llama The Pollinators Project. Y también les voy a pasar el link ahí abajo. Y bueno, si alguien está interesado en contactarme o tiene alguna duda o quiere alguna referencia, algún trabajo, cualquier cosa, comentario, etcétera, pueden escribirme también a mi correo, que es anb@ciencias.unam.mx. Muchísimas gracias. Seguro más de alguno te contactará. Ojalá. Y sí, para que sigan la ruta del bichólogo, sí, suben cosas padres y memes, ya que a todos nos gustan los memes. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes por seguir escuchando y viendo nuestro contenido. De parte de todo el equipo de Depende de la Especie, deseamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, cuídense mucho, hay que quedarnos todavía lo más que podamos en nuestras casas, vacunarnos, seguir las indicaciones y mientras tanto pueden disfrutar el contenido de Depende de la Especie, ya sea en YouTube, en Facebook o si solo quieren escucharlo en Spotify o en Apple Podcast.
Y recuerden que, como decía el escritor Arthur C. Clarke, la magia es solo ciencia que no entendemos aún. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, muchas gracias. Bye. Si quieres escuchar el episodio completo, puedes hacerlo en Spotify y en Apple Podcast. No olvides darle like al video, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales como Depende de la Especie.